No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Voy a tratar de ser breve, sí, también me traje un machete porque esto es una especie de ensayo y creo que en un punto va a ser en sintonía con lo que plantearon estas dos enormes mujeres. Primero, algo que venimos repitiendo siempre, que es la defensa absoluta de la política en términos de transformación. Siempre digo lo mismo, pero en interpretar la política como un aumento y reproducción de vida. Me parece que este es el sentido que le tenemos que dar a la política. En torno a los jóvenes acá hay un problema con la cuestión política, porque basta que uno hable con cualquier joven y este término que debería ser el principal, me parece, en términos de transformación, está tan degradado, o al menos una interpretación del mismo, que no admite por ahí discutir. O sea que reivindicar definitivamente que todos los planteos que hay acá, y somos todos seres políticos, y tiene que ver esto con la tolerancia al dolor y al sufrimiento. Me parece que en sociedades tan injustas como las que vivimos, la única forma de transformar es seres esencialmente políticos que trabajan en términos de solidaridad para conseguir algo mejor. Me parece esto como... Lo que voy a decir tiene que ver con una construcción política, porque me parece que independientemente de la teoría y de lo que después podamos discutir, detrás de cada teoría hay un proyecto político. Entonces hay que reivindicar que por ahí lo que podamos leer, construir y pensar, sea poco o mucho, tiene que ver con una vertiente política, porque nos interesa transformar el mundo, y para transformar el mundo necesariamente hay que hacer política, que no tiene absolutamente nada que ver con las cosas que nos desagradan de la política partidaria, política en este sentido que decía al principio. Está bueno lo que decían Bea y Noé, porque la primera parte de lo que pensaba compartirles es esto de la definición que habitualmente usamos los que trabajamos en derechos humanos, que es esto de los derechos naturales, esenciales, universales. Y me parece que un primer punto de partida es desmitificar esto de la universalidad, porque precisamente por las diferencias y porque los planteos habitualmente son sectoriales, tenemos que levantar un poco la mirada y pensar cómo hacer para integrar en el siglo XXI, con todo el conocimiento histórico que tenemos, una nueva definición de derechos humanos que trate de integrar en términos políticos una fuerza tal donde haya determinados intolerables sociales que los derechos humanos no admiten. Y esto definitivamente me parece que es una construcción cultural y política, claramente. Hay cosas que no nos podemos permitir porque no tienen absolutamente nada que ver o no alcanzan el piso mínimo que nosotros concebimos que son los derechos humanos. En este sentido, me parece que hay tres cuestiones esenciales que tienen que ver con los derechos humanos, que son: las conquistas son luchas o devienen de las luchas, esto está claro, y en el siglo XXI hay nuevas luchas, y los derechos humanos siempre van a ser conquistas en este sentido. Pero nunca admitimos retrocesos. Siempre los derechos humanos son un avance, no es que modificamos algunos derechos humanos por otros. Esto tiene que ver mucho con interpretaciones por ahí filosóficas de la historia, donde si uno lee lo que subyace, tiene que ver con periodos donde hay determinados derechos que se defendían en determinada época y después cambiaron, y si uno es inteligente y derecho humanista tiene que pensar que esto ya fue y se tiene que concentrar en esto.
es un error. Me parece que si algo nos enseña la historia es que de algunas cosas no nos podemos bajar, y los derechos humanos siempre son más y nunca jamás menos. Esto por un lado. El segundo tema que me parece importante es que para definir los derechos humanos necesariamente tenemos que definir ámbitos estructurales. El derecho no da la respuesta a los derechos humanos. Se lo dice un abogado, hay montones de tratados, leyes, etcétera, etcétera, y uno basta con leer cualquier diario una mañana o repasar la historia, como decía Beatriz, o ir en una toma, como decía Noé, y ver que los tratados internacionales, las leyes y todo lo programático, digamos, no es ni más ni menos que protecciones mínimas que está bien que existan, legales que tenemos, que no se condicen con la realidad. El planteo de derechos humanos tiene que ver más que con lo normativo, con lo político y con lo estructural. Lo normativo se hace eco, está bueno, avanza, retoma determinadas cuestiones, pero si uno analiza nuestra sociedad chiquita, local, municipal, provincial, nacional, latinoamericana o internacional, con un tratado al lado, va a ver que no hay un solo artículo que se respete. Entonces, está bueno pensar que lo normativo lo usamos como protección, pero los derechos humanos en términos normativos no nos van a dar la respuesta. De nuevo lo mismo, estructurales y políticos. Y en tercer lugar, acá sí me monto sobre lo que decía Beatriz. Definitivamente, esto insisto que está en elaboración, por eso está bueno que lo discutamos. Me parece que hay dos pilares que nunca se pueden renunciar, y son la dignidad y la justicia social. Si no hay dignidad y no hay justicia social, y después por ahí en las preguntas avanzamos en la combinación entre dignidad y justicia social, pero me parece que estamos hablando más o menos el mismo vocabulario. Si no tenemos un piso mínimo de dignidad, que significa ni más ni menos que tener una vida vivible, podemos discutir los derechos de las minorías, los derechos de los mapuches, los derechos de género, los derechos que se les ocurra, pero arrancamos mal. Tenemos que concentrarnos definitivamente en que para tener derechos humanos tiene que haber necesariamente un piso de dignidad y justicia social. Acá hay un tema que es para la polémica. Esto es lo que yo pienso e insisto que lo sigo pensando, digamos. Me parece que siempre estamos como en términos de protección de derechos humanos. Estamos como actuando en forma reactiva. El Estado o la sociedad o el que fuera hace algo y los derechos humanos reaccionan. Somos una especie de protección sin promoción, de defensa sin generar nuevas estructuras, para tratar de estar en la avanzada los que defendemos los derechos humanos y no siempre reaccionando de las violaciones a los derechos humanos. Está bien que estemos siempre intentando defender los derechos humanos, pero esto es como un cambio de tónica o de lógica o de las razones de las que hablaba Beatriz. Si uno cierra los ojos y le pregunta a cualquiera ¿qué son los derechos humanos? Y porque a un mapuche le hicieron, porque la dictadura, porque al pibe le pegaron, porque a la mujer le pasó esto, pero siempre reaccionando y no desde un espacio de construcción. También para pensarlo, porque si pensamos en términos políticos y estructurales, una nueva categoría de derechos humanos paramilitar, me parece que tenemos que profundizar esta estructura política para intentar generar espacios de construcción donde nosotros decimos qué es lo que no se puede tolerar y no esperar que los violen para reaccionar. Tema complicado, pero lo dejo también para pensar. No voy a repetir lo de la igualdad de Beatriz, pero yo tenía anotado el tema de la igualdad. Le agrego el sentido que le dio Noemí, que me parece muy interesante. Cuando uno tiene, y vuelvo al planteo inicial, que es el piso mínimo de dignidad y justicia social, cuando uno tiene tanto excluido, que hoy las ciencias políticas directamente dicen los descartables, o sea, el descartable es aquel que está además un escalón más abajo del excluido.
Descartable es aquel que no cuenta. Puede vivir en una toma, puede estar en un territorio mapuche, puede ser una mujer sometida, puede ser la gente a la que le arrancan la vida, cientos de miles a lo largo de nuestro país, de la realidad latinoamericana. Estamos prácticamente, esto es muy fuerte, pero lo dice una politóloga que trabaja esto, frente a un no ser. Entonces, insisto con lo mismo, si tenemos no seres, porque son absolutamente descartables para el sistema, no tienen ni siquiera el piso mínimo de dignidad y de justicia social para poder ser, me parece que estamos 3 escalones más abajo discutiendo la política de derechos humanos. Definitivamente, esto también es más largo, pero definitivamente el neoliberalismo impone una batalla cultural. Muchos dicen que la ganó, y la gana porque impone la forma de decir en el mundo quiénes se van a salvar y quiénes van a ser los descartables, pero además trabaja una subjetividad donde no nos hacemos cargo todos como sociedad de que hay intolerables sociales que son precisamente lo que tenemos que elaborar con los derechos humanos. Yo me había anotado acá palabras que saqué de libros de sociología que tratan esto. Son los excluidos, los oprimidos, los desechables, los descartables. En un paradigma de derechos humanos estas palabras hacen daño, no solamente ruido, sino que hacen daño. No tal pie porque es también para discutirlo mucho. Hay un tema también eminentemente político que es la disociación entre la política, la economía y los derechos humanos. Yo no sé si la academia, pero definitivamente el poder atomiza cuestiones o temas para que por ahí no las podemos pensar en términos integrados. Este verso de que la economía opera en forma independiente o autónoma y el político lo único que puede hacer es respetar las variables del mercado es ni más ni menos que una falacia. Los estados se crean precisamente para decir a quién le cobramos impuestos, cómo los vamos a cobrar, qué vamos a producir, qué vamos a dejar de producir, cuánta plata vamos a pedir, cómo la vamos a devolver, cuánta gente va a estar arriba del barco y cuán pocos o cuán muchos van a estar abajo. Esto es ni más ni menos la economía con un profundo sentido político y definitivamente vinculado a los derechos humanos, que es ni más ni menos que estos intolerables que no vamos a permitir. Entonces, cuando esto también tiene que ver con una cultura y tiene que ver con la educación, lógicamente, hay que también desmitificar políticamente estos discursos que detrás de esto nos convencen de que necesariamente en el mundo en el que vivimos la mitad o más o un 40% no va a tener lo mínimo para subsistir. Dignidad, justicia social, no lo tenemos. ¿De qué vamos a discutir? Como los derechos son construcciones sociales, me parece que tenemos que tener claras por ahí 3 dimensiones. Yo voy a terminar con el tema de los docentes porque Pablo me dijo es un taller básicamente para docentes por la currícula y celebro que lo de los derechos humanos esté en la currícula y se ha tratado de esta manera. Hay una dimensión política que es discutible, pero la podemos definir como pública, y hay una dimensión privada. La dimensión privada es aquello que sucede en el día a día, en la familia, en el trabajo, en todos los ámbitos donde nosotros nos vinculamos. Y hay, según mi criterio, un nexo que es el tema de la educación en sentido amplio. Hay quienes dicen que, creo que Freire también lo trata, es imposible transformar una sociedad sin una educación transformadora. Altísima responsabilidad de los docentes, pero bueno, de eso se trata. Digo lo de político y digo lo de público y privado porque está claro que una sociedad no le puede decir a los docentes ustedes son los responsables de la sociedad que tenemos y si no se trabajan los derechos humanos hay un principal responsable que son los docentes. No se trata de eso, pero sí de darle una dimensión a la educación transformadora que debe tener en términos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque
hay una palabra o una construcción que a mí me gusta mucho, que es esto de la responsabilidad intergeneracional. Hay gente que estudia estos fenómenos y dice las desigualdades se transmiten intergeneracionalmente. Un poco lo que decía Noé, la cigüeña va a la toma a dejar un niño porque el papá de ese niño vive en la toma y le van a dejar el niño al country porque ese papá vive en el country. Bueno, ¿qué se puede hacer para que el que vive en la toma viva en otro lugar? Que no significa que viva en un country, eso estamos todos de acuerdo, pero bueno. ¿Cómo hacemos para intentar tener este piso mínimo de dignidad y de justicia social? En ese sentido me parece que la responsabilidad intergeneracional tiene esto. Si un paradigma es que las desigualdades se transfieren generacionalmente, debiera ser otro paradigma que las igualdades se transmiten generacionalmente. Y acá sí es un pilar la educación. Porque en términos de derechos humanos, me parece que en las aulas se puede iniciar un proceso atado a lo político. Después, si quieren, hablamos de los estados, porque también está claro que hay estados que colaboran o contribuyen más en términos de derechos humanos para hacer la vida más digna, y hay estados que definitivamente no lo hacen. Pero, vuelvo a la matriz inicial, no podemos ser siempre reactivos, y está bien que los derechos humanos existan frente a un Estado, pero hoy también hay que pensar, en el siglo XXI otra vez, para ampliar este espectro de derechos humanos, que no son únicamente los Estados los que violan derechos humanos. Hoy tenemos Fondo Monetario Internacional, tenemos Banco Mundial, tenemos medios que trabajan la subjetividad permanentemente, tenemos decisiones de grupos poderosísimos que dicen cómo determinado país o determinada región tiene que vivir, tenemos, si quieren después lo podemos discutir, vaca muerta, tenemos un montón de circunstancias novedosas como para quedarnos solamente, si bien es una buena matriz de pensamiento para pensar que el único enemigo del derecho humano siempre es el Estado, por un lado. Y por el otro, tenemos nuevas construcciones o subjetividades que tienen que ver con esta integración distinta, donde los derechos humanos tienen que dejar de ser la reacción para ser la construcción. Los derechos humanos tienen que tener una agenda política, cultural, social y educativa que diga, miren muchachos, esto que nosotros decimos que son los derechos humanos, que después también podemos conversar de eso, es un pilar esencial para tener una sociedad decente, una sociedad en la que todos podamos vivir. Y esta agenda la generamos nosotros, porque no vamos a esperar que ustedes los violen permanentemente para ver cómo reaccionamos. Entonces, repasando y termino con lo de los docentes. Definitivamente política, definitivamente estructural, no solamente reactiva, interpretando las nuevas cuestiones que van pasando en el mundo con una altísima responsabilidad de transformar la educación y la subjetividad. Me gusta lo que dice Noemí, el tema de las emociones. Justo antes de venir le decía a Beatriz, nosotros hace años que venimos hablando del amor y la gente por ahí cuando hablamos del amor, esto lo hicimos con mucho amor, esto que se decía, sí, está todo bien con el amor, pero no es algo muy político. Bueno, hoy se están escribiendo libros tanto de autoayuda, que no es precisamente una buena teoría para compartir, pero desde la filosofía que habla de las emociones como ese conector para tener sociedades decentes, sociedades solidarias. Es más, hay una filósofa que trabaja mucho, Beatriz, que se llama Nussbaum, que es muy interesante, que dice, las sociedades se construyen con amor o no se construyen, definitivamente. O sea, el tema de las emociones en la vinculación con la política, hoy afortunadamente es un tema de discusión política y social claramente, y tiene que ver con esto que también decía Noé, a mí, ¿me da tristeza o no me da tristeza? ¿Cómo estoy construido como ser humano? ¿Qué me enseñaron para que un pibe que viva en una toma y no tiene para comer no me provoque nada? Porque los derechos humanos en realidad están solamente en este lugar. O sea, ¿qué pasa con eso? Y me parece que de eso nos tenemos que hacer cargo todos como sociedad,
porque es un buen comienzo al menos pensar que los derechos humanos no son solamente lo que generalmente elaboramos como derechos humanos. En ese sentido, toda educación es política, definitivamente. No puede haber neutralidad, porque además hay una ley nacional que es la 26206, siempre lo discutimos, esto del contenido de la ley. Yo acabo de decir que la ley es una parte nada más, después está el poder, la estructura, la economía, todo lo que ustedes ya saben, pero el artículo 3 me parece que es absolutamente claro, dice: la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales. Me parece que es absolutamente claro. Después podemos discutir si es un derecho humano, si vivir en una toma es un derecho humano o no. Yo tengo mi posición, se puede discutir, pero me parece que hay un piso en el que todos vamos a estar de acuerdo que no se puede tolerar, y la propia ley dice que la educación tiene que estar sustentada en principios de justicia y de derechos humanos. ¿Qué número era la ley? 26206, Ley Nacional de Educación. Digo esto al pasar porque todavía hay discusiones acerca de la enseñanza de los derechos humanos en las escuelas de media. Y también se discute si en las escuelas a nivel inicial se pueden hablar de determinadas cosas. Que también está bueno pensar esto, son muchas cosas, yo les pido perdón porque en el medio que yo hablo también se me van ocurriendo otras cosas, pero también está bueno discutir esto de las cosas que no se pueden en la escuela. Hay un montón de cosas que sí se puede y hay un montón de otras cosas que no se pueden. Bueno, también está bueno leer políticamente porque hay tantas cosas que aparentemente pueden aparecer como injustas, para mí de hecho lo son, que se pueden tolerar en términos de una educación científica, escéptica, neutral, que es una mentira, y hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la justicia, con la equidad social, con la defensa del género, con las protecciones más elementales que no se pueden decir porque son política, porque son ideología, porque somos verdes, porque somos de los derechos humanos, porque somos... Esto también me parece que merece una lectura más profunda. Hay dos cosas más muy cortas. ¿Estoy pasadísimo o no? No. Está autorizado. Hay una, eso lo trabajamos en los Lesa Humanidad, un libro del origen de los derechos humanos que también es muy interesante porque habla de esto de la construcción social. Los derechos humanos y las grandes conquistas tenían que ver no con una ley solamente, sino que tenía que ver con una ley que era fruto de algo. ¿Fruto de qué? Fruto de relaciones sociales. Había una novela, más una obra de teatro, más un juicio, más una ida a la toma, más una cátedra de humanidades, más un conjunto de docentes, más una nueva materia curricular, más un programa de televisión, más un presidente, más un diputado, etcétera, 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 que construían un colectivo en términos de derechos humanos que decía: sostenemos como evidentes estas verdades. Así empiezan los derechos humanos, diciendo: hay determinadas cosas que no podemos permitir. Estas verdades para nosotros hoy son evidentes, las defendemos y en pos de eso vamos a luchar en términos de derechos humanos. Entonces, yo creo que nosotros hoy tenemos que sostener como evidente que sin justicia social no puede haber dignidad, que la desigualdad es un intolerable social, es inadmisible y perfora la base de respeto por los derechos humanos. No hay derechos humanos donde no hay dignidad, no puede haberla. No solamente no lo hay, sino que no puede haberla. Y sostenemos como evidente quizás que no puede haber una sociedad transformada sin una educación, en este sentido,
amplio que transforme. En la causa de Carlos Fuentealba, con Cetera, se armó un paradigma, una idea fuerza que para mí tiene mucho contenido político, social y humano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que son defensores de derechos humanos aquellos que realizan determinada actividad sin importar su calidad. Estudiamos eso de la Comisión Interamericana a lo largo de toda Latinoamérica, esencialmente da determinadas definiciones y concluimos por unanimidad que los docentes son defensores de derechos humanos. Claramente por el propio rol que tienen, independientemente de la calidad que tienen. O sea, es una caricia y una responsabilidad tremendo. Los docentes en general son defensores de derechos humanos. Carlos Fuentealba es un defensor de derechos humanos, en ese sentido lo planteamos en la Corte Suprema, pero el concepto de la categoría esta, insisto, política y humana de defensor de derechos humanos, me parece que es muy importante para este aspecto transformativo y también para lo que estamos trabajando hoy acá. Por obligación ética y política, me parece que tenemos la carga y la obligación ética y política de lograr esto, porque si nosotros logramos generar una nueva subjetividad social de transformación basada en la dignidad y en la justicia social, debiéramos lograr que todos los niñas y niños que hoy están entrando al jardín de infantes o a la primaria generen una nueva forma de vincularse en términos de solidaridad colectiva, que internalicen, como decía Noé, que hay determinadas cosas que no se pueden tolerar y que hay cosas que hay que transformar, que hay determinadas cosas que no son ciertas, que el que está al lado tiene derecho a comer, a tener una casa, a vivir con lo mínimo, a educarse, a tener un futuro, que es también algo muy delicado, porque también estamos viendo en sociedades donde directamente te arrancan el futuro, no hay posibilidad de proyectarse. Me parece que si logramos al menos dimensionar esto, que no necesariamente tiene que ser cierto, es mi idea, pero tiene que ver de nuevo con algo político y humano, o sea, plantearlo en términos políticos, intentar lograr a través de la educación transformadora y de la política que los niños del futuro piensen y vivan de otra manera, es al menos un buen inicio en términos de derechos humanos. Muchas gracias. Yo me muero como viví.